¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bien, bien. Ah, bueno, me alegra. Hoy les mandé una cosa muy simpática, muy graciosa. Pareciera chiste, pero yo creo que ese padre debe ser psicólogo o algo así, porque habla perfectamente de esas diferencias entre hombres y mujeres y eso es una maravilla. Eso es para morirse de la risa. Y en el fondo es así, ese libro que les recomendé de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, poco más o menos habla acerca de eso. Entonces, pues muy chévere. ¿Lo vieron? ¿Alcanzaron a verlo? Sí, señora, muy bueno. Sí, somos inmensamente diferentes. Eso sí lo tengo completamente claro. Entonces, no es porque seamos más o menos, esa no es como la idea. Lo que pasa es que en la diferencia nos complementamos y uno cree que estas situaciones no tienen injerencia en la vida laboral y sí, sí lo tienen. Sí lo tienen porque las mujeres seguimos siendo iguales, es decir, algún tipo de solidaridad, de hacer equipo, de poner como todo desde el punto de vista más altruista que podamos tener. Y el hombre es sumamente práctico y a veces a algunos cargos, a algunos señores en algunos cargos les molesta que la mujer manifieste ese tipo de naturaleza que tiene. Entonces tenemos que coexistir en la diferencia cultural, en la diferencia racial, en la diferencia sexual. O sea, la gracia es realmente vivir en medio de las diferencias. Entonces, pues también estábamos viendo la clase pasada acerca de estas diferencias entre hombres y mujeres desde el punto de vista del talento. Por ejemplo, nosotros somos un poco más finas para determinadas funciones. A los hombres lo que es la parte motriz, motricidad fina, se les dificulta muchísimo. Y obviamente pues hay determinados trabajos que requieren de esa precisión, pero también a otros les puede parecer que pueden tener esta condición específicamente porque hay relojeros, hay joyeros, hay una cantidad de profesiones que requieren mucha precisión por parte del hombre desde el punto de vista de la filigrana. Entonces no podemos generalizar. ¿Sí lo vieron y se lo gozaron? Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, para venir con la línea que traíamos el día martes, entonces los hombres hacen la diferencia a las mujeres. También hay diferencias entre edades y las regiones también pueden tener algo de parte en esta situación. Situaciones de orden cultural podrían llevarnos a hacer algún ejercicio distinto desde el punto de vista cultural. Muy bueno. Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué le pasa a nuestros altos directivos. Normalmente los altos directivos tienen un alto desempeño, razonamiento numérico y verbal. Por eso se llega a la condición de jefe. No es, digamos, coincidente a ratos que uno vea que le entregó a su jefe un reporte y que este jefe de alguna manera tuvo la posibilidad de medio ojearlo y en menos de nada encontró un error. ¿Les ha pasado? Que ustedes revisan y revisan y revisan y ahora sí ya está, mejor dicho, súper depurado y a la hora de la verdad, purrundum firilis, que se nos coló un error y el jefe fue el primero que lo vio. ¿Sí recuerdan esos capítulos o no? ¿Sí o no? Hola. A mí no me ha pasado con los informes, profe, pero a veces sí pasa con los correos que uno envía. Uno piensa que todo está perfecto, cuando lo envía, ahí sí se da cuenta del error. Ah, ok. Bueno, el correo tiene esa particularidad. Esa inmediatez del correo electrónico es increíble y a veces uno comete el error
de enviar, y cuando uno está enviando, cuando ya está saliendo de la bandeja, uno dice, no, se fue. Y la idea no era esa. Entonces, pues bueno, las cosas a rato son así como medio complejas y se presentan equivocaciones. Pero cuando se tiene una habilidad de carácter gerencial, hay entrenamientos específicos que tienen específicamente los jefes, los grandes plumones, los dueños de las compañías, y le pillan a uno el error así súper rápido. Les aconsejo que cuando ustedes estén en un proceso de elaboración de informe, sobre todo cuando se tenga un texto de por medio, lo lean, pero utilicen la ayuda de una persona que pueda leer también, que les ayude y les encuentre los errores. ¿Por qué? Porque cerebralmente nosotros estamos condicionados a habituarnos a los errores. Nosotros por lo general, eh, si, si encontramos un error y lo hemos leído varias veces, nuestro cerebro después de unas 2 o 3 veces hace caso omiso del error y lo sigue pasando. No sé si algún día les han enviado una especie de texto por WhatsApp y les dicen, en ese texto reemplazan la A por un 4. Y entonces les dicen, por favor, léalo. Si usted es de inteligencia superior, lo podrá leer cada vez con mayor rapidez. Si es así, multiplíquelo y cópielo. ¿Les ha llegado este tipo de información? Sí, señora. Bueno, ¿a qué se debe esto? Se debe a que el cerebro hace caso omiso de los errores. Y por eso es que nos toca sugerir a un tercero que no haya puesto la mano sobre el trabajo para que lea por primera vez y detecte el error, porque su cerebro se acostumbra a leer con errores. Y entonces es ahí cuando uno no puede hacer una muy buena depuración. Les aconsejo también, cuando haya mucho texto, recurrir a la corrección ortográfica. Hoy en día las personas no se caracterizan por tener una muy buena ortografía. Es decir, el acortamiento de palabras, que es una tendencia de este nuevo siglo, hace que nosotros perdamos la noción de cómo se escriben las palabras. Yo he sido profesora de una cátedra que se llama Comunicación Oral y Escrita, y cuando empiezo a revisar, por ejemplo, el trencito de la acentuación, las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, y pregunto, bueno, ¿cuándo se tilda una palabra sobresdrújula? Y la gente de pronto no alcanza a conocer la regla y mucho menos a compartirla. Y digo, bueno, ¿cuáles son esas excepciones que sobre palabras drújula podrían eliminar el tema de marcar tildes? Se marca tilde sobre una sílaba tónica. Normalmente cuando yo leo en nuestra lengua castellana hay sílabas tónicas dentro de nuestras palabras, o sea, son las que tienen un mayor grado de acentuación, pero dependiendo de la norma ortográfica se tildan o no. Las palabras esdrújulas, por ejemplo, se tildan siempre, a no ser que sean adverbios que terminen en mente: efusivamente, complejamente, suavemente. Cuando todo termina en mente y la palabra es esdrújula, no se tilda. Las sobresdrújulas se tildan siempre. Las agudas se tildan cuando la palabra tiene la sílaba tónica en la última sílaba, cuando terminan en N, en S o en vocal. Y las graves se tildan cuando va sobre la antepenúltima sílaba y terminan en todo menos en S y en vocal. Esas son las normas, pero no las tenemos presentes porque cuando vimos esto éramos muy pequeñitos y entonces nos acostumbramos a pasar de largo sobre la ortografía. Y esto hace parte de la completitud de los trabajos y de quién soy yo frente a un entorno laboral. Entonces, no es posible que a mi jefe yo le tenga que entregar un reporte
que está mal de sintaxis, que está mal en signos ortográficos, que está mal a nivel de redacción y fuera de ello tiene un error garrafal que de alguna forma tiene que ver con el contenido mismo, que es exactamente el objeto de estudio o el pretexto que yo pueda tener en esta condición. Pero normalmente cuando se llega a jefe, se tiene que tener un razonamiento numérico y verbal con una gran capacidad de observación, una gran capacidad perceptual. Esa capacidad perceptual la da el trabajo. Muchos de ustedes dicen que tienen esa condición o esa habilidad, que ustedes ya perciben, que ustedes, como quien dice dentro del argot popular, ya se están oliendo qué es lo que está pasando. Bueno, eso se consigue con el tiempo. Por eso es que los altos directivos tienen este tipo de competencia. No está ligado específicamente a habilidades adquiridas para el liderazgo. No, pueden ser habilidades adquiridas por cualquier persona en cualquier entorno. Recuerden que lo único que uno necesita para que las cosas ocurran es tener ganas de que las cosas pasen. Por lo tanto, yo no tengo por qué estar en una escuela de liderazgo o haciendo curso dentro del liderazgo o quiero pasar de un lado para otro y luego no ponerle atención a muchas situaciones que están desarrollándose en mí como competencia. No, no hay necesidad. O sea, claro, para el liderazgo se necesitan, porque tú cómo le vas a corregir un informe a un subalterno si no tienes una correcta percepción del manejo idiomático. ¿Cómo vas a pretender trascender en tu cargo y ser admirado y ser exactamente aquella persona que todo el mundo la tiene como en especial condición y concepción, porque de alguna forma cuando uno tiene un muy buen jefe lo quiere imitar? Entonces, si no se tienen esas condiciones, como digo yo desde chiquito, pues es muy difícil ya en condición de jefe o de liderazgo. Es muy importante, así como nosotros tenemos dos ojitos, tenemos dos oíditos y una boquita, decíamos que tener esta dupla a nivel de ojo izquierdo, ojo derecho, nos permite casi ver 360 grados. Digo casi porque no le damos la vuelta a la cabeza como pudiera dársele con una cabecita tipo búho. Pero sí nosotros obtenemos mejores resultados y obviamente esto afecta el rendimiento laboral cuando observo mucho y escucho mucho. Esta condición de percepción a través de los sentidos nos permite a nosotros identificar muy bien las situaciones. Las personas que observan, por ejemplo, pueden mirar con detenimiento quién realmente está formando parte de ese equipo de trabajo. Y obviamente hay otro tipo de condiciones como la creatividad, el razonamiento, que se confabulan específicamente para poder guiar grupos. Es decir, el tema del liderazgo y el tema de trabajar más que todo dentro de equipos y no de grupos es como el ideal. En este curso lo que estamos viendo específicamente es un modelo de gestión de talento humano por competencias. Yo les vengo insistiendo hace rato que en algún momento revisaremos nuestra hoja de vida, que estaremos identificando el listado de competencias, que estaremos también cotejando la información, por ejemplo, en un proceso de selección, si el perfil del cargo realmente es el perfil para ocupar un cargo. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades los errores que cometen las compañías es definir un perfil que realmente no se requiere para las tareas que tiene el cargo en particular y adicionalmente cuando llega el proceso de selección no encontramos un candidato que se ajuste a la perfección. ¿Por qué? También cuando nosotros enviamos hojas de vida, medio leemos qué tipo de personas están buscando y decimos, ah, ya, ingeniero de sistemas, listo, yo soy ingeniero de sistemas. No, ingeniero de sistemas con algunas competencias distintas a las de los demás. De hecho, hoy en día están habilidades blandas siendo mucho más importantes que las mismas habilidades prácticas del trabajo, siendo el factor de decisión por parte de los headhunters o por parte de los cazatalentos, porque ellos están buscando personas comprometidas.
No basta con ser joven, no basta con tener una experiencia, no basta con llenar una serie de requisitos y haberle sumado a la vida una cantidad de actividades. No, no basta con eso. Adicionalmente, yo tengo que sumarle hoy en día las de el querer hacer, las del querer participar, las de poner mi corazón, las de pronto no sé tanto, pero apoyo mucho. Todo ese tipo de condiciones son muy valoradas dentro de las organizaciones. Entonces, tenemos que hacer que en la hoja de vida eso se refleje, que en los cargos y en los, digamos, en los, ayúdenme porque en este momento tengo un vacío mental. Cuando le ponen a uno las condiciones de un trabajo, eh, El perfil. como las postulaciones, los avisos. ¿En la oferta? ¿La oferta? Exactamente, mi chinita, muchas gracias. En la oferta laboral le ponen a uno qué tipo de persona es la que quieren contratar. Y entonces uno tiene que leer muy bien para no hacer perder el tiempo. Les voy a contar otro secreto. Cuando se trata de cazatalentos, entre ellos, entre otras cosas, son muy pocos y hay pocas compañías, pero las suficientes como para hacer procesos de contratación en Colombia. Entre ellos se conocen muy bien y literalmente trafican con las hojas de vida, porque cuando yo no sé si les ha ocurrido en alguna oportunidad que los llamen y ustedes dicen, pero yo nunca mandé la hoja de vida a esa empresa, yo nunca la mandé por ahí y de pronto uno termina con la hoja de vida en otra parte y es que a veces cuando no encuentran el perfil adecuado entre cazatalentos, entre Headhunter, entre estas empresas, estos grupos de psicólogos especializados en contratación, para las compañías, guardan bancos de hojas de vida y las pasan, las entregan de un lado a otro, sobre todo cuando están buscando un perfil en particular. Pero ¿qué ocurre cuando uno envió la hoja de vida con un perfil que de pronto no se ajustaba al que estaban buscando? Por ejemplo, dicen inglés nivel avanzado y yo no soy inglés nivel avanzado, yo soy un inglés pues intermedio, puede ser una categoría B2. Si de pronto yo llego a pasar el filtro de la hoja de vida, me llaman para hacer evaluaciones de carácter psicométrico, voy a tener entrevistas y en ese momento yo tengo que contar específicamente que mi nivel de inglés no es conversacional y que al momento de redactar pues me voy a demorar. Inmediatamente la compañía le hace una reseña a esa hoja y esa hoja de vida casi que la vetan. De la misma manera como cuando las personas se comportan mal dentro de las organizaciones y han llegado a determinado cargo por la intermediación de alguna compañía que caza talentos. Como dejó muy mal a la otra compañía y de pronto fue de aquellos que tuvo un comportamiento no adecuado, un comportamiento que de alguna manera no sería ético, no sería el que la compañía está esperando que suceda, pues ¿a quién deja mal? A la compañía que lo sugirió. Entonces, en el momento de sugerirlo, las demás compañías lo vetan y por nombre y número de cédula tienen presente qué es lo que pasa con esa persona. Por eso es que siempre en las hojas de vida aparece el nombre completo y el número de cédula. El número de cédula es consultado por algunas empresas para saber, por ejemplo, si los señores tienen demandas de alimentos, para saber si nosotros hemos incurrido en algún proceso y en alguna de las IAS estamos, digamos, reseñados. ¿Cuáles son las IAS? La Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, es decir, todo lo que termine en IA que puede tener una gestión de investigación sobre la hoja de vida, esa consulta la hacen primero antes de llamarme. En el caso de los homónimos también es muy harto porque, por ejemplo, ¿qué tal que yo me llame Pablo Escobar? Entonces, Pablo Escobar, pues ya sabemos que no existe, pero que si coexistiese mi nombre y que fuera similar a otra persona que tiene una reseña sobre Policía Nacional o sobre algún comportamiento de carácter administrativo, de inmediato las compañías cazatalentos las fichan, como por llamarlo de alguna forma. Entonces, este proceso de las hojas de vida y de los procesos de selección es un proceso complejo y delicado.
Pero hablemos específicamente de este modelo de gestión de talento humano por competencia. ¿Qué finalidad tiene? Lo primero es que es muy importante el tema de definir el perfil, que siempre exista como anillo al dedo el cargo para la persona y la persona para el cargo. Por eso es que yo tengo que ser muy honesta, muy sensata y muy completa y muy enterita y decir, si son mis competencias, logro redactar esas competencias y las defiendo a carta cabal. Es más, suele ocurrir que cuando las competencias que yo tengo no son exactamente las que escribí, pero eso es lo que pide el cargo, en el momento de la entrevista se va a notar que yo ese tipo de competencia no lo tengo. Entonces, más fácil cae un mentiroso que un cojo. ¿Por qué? Porque es muy importante ahondar sobre la competencia. Como les digo, muy importante hoy en día apegarse a lo que es el tema de las habilidades blandas. Alguien puede buscar, por ejemplo, por Google, qué significan las habilidades blandas para que compartamos aquí en el curso. Una de las dinámicas que yo tengo dentro de mis clases es que no dejo pasar aquellos conceptos que se supone, conceptos o palabrejas que se supone uno da por obvio que entiende cuál es su significado. ¿Por qué razón? Porque cometemos muchísimos errores. Cometemos errores terribles desde el punto de vista de decir lo que no somos, y eso es absolutamente imperdonable cuando se trata de una hoja de vida. ¿Alguien ya lo tiene? Beto. Sí, profe, aquí ya lo tengo. Dice que son algunas como orden y calidad, buena comunicación, trabajo en equipo, puntualidad, creatividad, tener la iniciativa en la averiguación de la información, empatía, resolución de problemas. Y la definición dice que son aquellas que impulsan netamente la inteligencia emocional, que también son llamadas soft skills, habilidades transversales o socioemocionales, que están enfocadas en desarrollar ciertos valores y rasgos que fomentan la comunicación y la relación efectiva de una persona con las que le rodean. Ok, muy bien. Estoy tranquila en la medida en que ustedes de alguna forma han reconocido en ustedes mismos muchas habilidades blandas, pero sí merecen una reflexión desde el punto de vista habilidades blandas para que el día que se enfrenten a un proceso nuevo las tengan sumamente claras. No involucrar lo que no se tiene, pero resaltar mucho lo que sí se tiene, porque cuando ustedes evidencian que tienen, por ejemplo, un aprendizaje rápido, cuando ustedes afirman que preguntan aquello que no saben, cuando ustedes dicen que primero buscan soluciones para ayudar en la identificación del problema y que de alguna forma agotan todas sus posibilidades internas y que si ya no pueden, bueno, recurren a otra persona. Este tipo de condición es muy valorada en el momento de encontrar personas para nuevos cargos, ¿no? Entonces, es interesante que recaben sobre el tema de habilidades blandas. Primero, porque es un tema de moda. En este momento ustedes ya están a punto de graduarse, están a punto de evolucionar o dar muchos pasos más en su vida laboral, porque ya han tenido experiencia, pero están en el proceso de cambio, están tratando de llegar a otra parte, entonces necesitan saber cómo es que se mueve esa disciplina de ustedes y qué es lo que están pidiendo y qué es lo que están esperando. Hagan el ejercicio así no les quede tiempo, digamos un sábado por la mañana, un domingo pereciando, no con el celular, sino se van con su computador y empiezan a buscar sobre plataformas de ofertas de trabajo. Entonces, ¿ustedes pertenecen a LinkedIn? Sí, señora. ¿Pero todos o solo unos pocos?
No, yo no estoy en esa plataforma. Bueno, mi Que chinito, pues me parece, ¿te parece cómo? pues digamos que como o sea, yo me meto mucho a investigar esas vainas, pues la última vez hubo una filtración de datos y pues yo soy muy centrado en esa vaina por el spam y toda esa cosa. Ya, pero bueno, puede ser que ocurran esas cosas y eso ocurre con todo. Yo realmente creería que uno ya ni siquiera por el hecho de tener un celular está limpio de qué cosas te pasan, porque con el celular se saben muchas, pero muchas cosas. Con Rappi se saben muchas, pero muchas cosas. Yo prefiero una red de profesionales a otro tipo de, digamos, aplicaciones o redes o lo que sea. Es sumamente útil. Es sumamente útil y para chismear es buenísima. ¿Por qué? Porque yo puedo estar viendo qué es lo de, o sea, qué tipo de profesional dentro de mi disciplina están pidiendo. Y entonces eso lo puedes hacer también consultando, por ejemplo, eltiempo.com, o sea, todas pero sí, elempleo.com, perdón, elempleo.com y las plataformas, Indeed, por ejemplo, también. Estas plataformas que, digamos, están publicando y publicando y publicando trabajos. En muchas oportunidades no son tan efectivas eh, de allá para acá, pero sí son efectivas cuando yo hago un poquito de investigación o como se llamaría en comunicación, un monitoreo de medios. En este caso sería un monitoreo de plataformas. Es sumamente útil ver qué están pidiendo y qué tipo de profesional están pidiendo y cuál es la remuneración que están pidiendo para uno también irse orientando. Ah, es que ahora lo que se necesita es tener cursos de esto, pues los voy a tener y lo que se necesita es plantear las cosas de esta manera, entonces yo lo voy a hacer desde mi hoja de vida. Es mantenerse totalmente activos. ¿Por qué? Y no está alejado de esto que estoy planteando, que es el modelo de gestión de talento humano por competencia, porque es que se trata de alinearse con los objetivos y el plan estratégico de la compañía. Todos sabemos que todos individualmente tenemos objetivos, queremos alcanzar cosas. Entonces, en determinados momentos de la vida, entonces salimos y queremos una especialización. Después de la especialización, queremos una maestría o un doctorado. Pero también queremos comprar un apartamento, pero también queremos tener un carrito, o si empezamos por la moto, luego pasar por el carrito, pero también tenemos situaciones de índole familiar y entonces yo quisiera ayudarle a mi hermanita porque pues ha sido la misión mía ayudar a mis hermanos o mis hermanos mayores me ayudaron a mí, ahora me toca a mí con el que sigue y así sucesivamente. El ser humano tiene objetivos y tiene metas de carácter permanente. Y las compañías también tienen esas metas. Pero es un error muy grave y muy grande pretender vincularse a una compañía donde sus objetivos personales no van a tener realización. Por ejemplo, una empresa familiar cuyo organigrama es sumamente plano y que las pocas posiciones que yo encuentro, todas son de la familia que es dueña de la empresa. Ahí yo entro. Listo, puede ser que entro a trabajar y me llame la atención la experiencia y me llame la atención poder poner esos logros en la hoja de vida que pues fue mi tiempo de trabajo con estas personas. Pero si yo tengo dentro de mi corazón escalar posiciones, por ejemplo, hay otra cosa, a los comerciales les es muy importante el nombre que lleva a nivel de cargo su tarjeta de presentación. ¿Por qué? Porque es que es como el goodwill de cada persona, ¿sí? Entonces, si tienen la posibilidad de elegir entre ejecutivo comercial y vendedor, adivinen con cuál se quedan. Porque es una cuestión también como de autoestima. Uno quiere verse donde quiere verse y que lo llamen como uno quiere que lo llamen. Pero estos son pequeños objetivos individuales, personales, de carrera, de familia, absolutamente necesarios que se pueden
casi como alinear con esa pirámide de la necesidad de Maslow, donde yo determino que tengo que cumplir con una cantidad de cosas y entonces uno lo que tiene que hacer antes de ir a entregar esa hojita de vida a la compañía y mandarla por correo electrónico o acceder al proceso de selección por la vía que la compañía está indicando, yo tengo que investigar quién es esa compañía. Tengo que mirar qué lo mueve, hasta dónde llega, por ejemplo, su plan estratégico, cuál es su misión, cuál es su visión, qué es lo que dicen las personas de haber trabajado en esa compañía, la compañía qué tipo de reputación tiene, es allí donde yo quiero estar. Hay personas que sueñan con pertenecer a una empresa en particular y que ese nombrecito de empresa aparezca en la hoja de vida y cuando trabajan ahí se llenan de desilusiones, se llenan de situaciones no deseables porque tal vez idealizaron la compañía a donde quieren ir. Entonces es muy importante hacer una revisión previa. Si hay algo que a mí me genera sospecha, si hay algo que a mí me parece que no se va a poder dar. Yo una vez tuve que entrevistar a una persona, yo buscaba un gerente de aplicaciones. ¿Con qué se come ese gerente de aplicaciones en la compañía que yo tenía en ese momento? Era un gerente de tecnología, era el que iba a trabajar las licitaciones, era el que iba a pensar en cómo se iba a desarrollar el proceso de automatización de las señales de audio, video o iluminación y su misión era no dejar ir ningún proyecto sin que de aquellos que solicitaran, digamos, para integración de sonido o integración de señales audiovisuales. Y me llegó una persona que me dijo, yo tengo experiencia en esto y en esto y en esto, había trabajado en algunas multinacionales, había trabajado en integración, en automatización, pero más de carácter industrial. Y la automatización nuestra, este ingeniero no se había dado cuenta que era, pues sí lo conocía, pero era una integración diferente. Les voy a contar a qué se dedicaba la empresa, a suministrar soluciones de audio y video y eso requería, por ejemplo, una integración bajo una línea que nosotros teníamos que se llamaba Crestron o se llama Crestron. Hay otra que se llama AMX y pues en menor escala, por ejemplo, para las casas, hay una que se llama Control 4 y así sucesivamente han ido saliendo soluciones que ya la gente pone desde el celular. Pero en este caso, uno necesita poner un proceso de integración de señales, el auditorio de cámara de comercio que se divide en tres, que a veces tiene una sola pantalla, que a veces uno tiene que proyectar en un salón abierto lo mismo en tres pantallas, que la iluminación tiene que bajar apenas va a empezar el evento como tal, que el aire acondicionado se enciende después de 20 minutos de haberse apagado y dura en funcionamiento 10 o 12 minutos, que están disponibles los micrófonos tales y tales y tales y tales, que hay distintas escenas en el tema de la iluminación, de pronto muy, muy oscura en un momento particular, pero de pronto una muy, como muy tenue, pero no tan oscura que le permita a la gente leer o tomar apuntes sin necesidad de quedarse dormido y así sucesivamente. Y este ingeniero me dice, no, yo no he trabajado en ese tipo de automatización. Le dije, bueno, no es que no lo puedas lograr, lo que pasa es que es deseable que hayas trabajado con integración del lado nuestro, o sea, de tecnologías audiovisuales. Le dije, bueno, y dentro de tus objetivos, ¿qué tienes en mente? Me dice, pues la verdad, yo quisiera trabajar medio año y medio año estar estudiando. Yo le dije, ¿verdad? Le dije, pues no, me parece ideal, pero creo que terminamos la entrevista aquí por una sencilla razón. Primero, no eres el tipo de ingeniero que yo estoy buscando con la experiencia que estoy buscando, aunque tu experiencia general podría ser excelente y el tipo de compañía donde has trabajado podría ser excelente para mi compañía. Yo te puedo decir que te puedo llevar a muchas capacitaciones, puedo decirte que te puedo llevar al mundo de la integración audiovisual y podré certificarte en la línea que nosotros tenemos que se llama Crestron, que en
términos audiovisuales es lo más fuerte que hay. Y seguramente tendrás que estudiar y estarás capacitándote y podré llevarte a ferias para que estés, ferias en Estados Unidos, por ejemplo, o ferias en Europa, donde estés poniéndote al tanto de lo que es el movimiento de la tecnología, que entra de nuevo, cuáles son las modificaciones, bla, 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 que te certifiques, pero como que garantice yo que tú vas a estudiar medio año y medio año vas a trabajar, mi bolsillo no aguanta. No aguanta para eso, o sea que estás como da vivienda en el lugar equivocado. Y me dijo, sí, tienes toda la razón, agradezco mucho tu tiempo. Y qué tal que yo hubiera continuado con el anhelo de tener a esta persona dentro de la organización, a sabiendas de que ahí no iba a pasar nada. 1, yo voy a perder mi plata. 2, voy a engañar a la persona. 3, nunca voy a alcanzar el objetivo. Y esa persona jamás va a alcanzar ese objetivo conmigo. Por lo tanto, lo que se necesita es que todos pongamos sobre la mesa nuestros objetivos e identifiquemos si podemos estar juntos. Eso es un proceso muy, pero muy, muy importante. Y cuando se trata de conformar equipos que se van a autorregular, que se van a automotivar, son equipos que, por ejemplo, van a marcar la diferencia, son equipos que van a tener integrantes que van a hacer entrar en esa buena vía y en esa dinámica a los nuevos. Primero, van a catapultar a la empresa hacia el éxito y segundo, para la empresa va a ser mucho más efectivo y eficiente el ejercicio de ponerse en la mitad, sumar objetivos y salir adelante. ¿Qué decir entonces, por ejemplo, de lo que podría ser el plan estratégico de compañía? Es muy, pero muy, muy importante. Entonces, este modelo nos lleva a identificar que sí o sí tiene que haber un manual de funciones. Sí o sí tienen que definirse las competencias para el cargo. Sí o sí tiene que haber mapas de procesos establecidos por la empresa. Sin estas condiciones no hay un trabajo. ¿Y saben quién es el primero que se va a sacrificar? ¿Saben quién es el primero que va a salir por allá con el INRI sobre la cabeza? Pues la persona que vinculamos a la compañía, el jefe por una mala selección, por no tener la compañía la cantidad de elementos que se necesitan, que son de carácter filosófico, pero que de alguna manera garantizan que todo el mundo sepa bajo qué sombrilla está, es fundamental tenerlos. Hay muchas empresas que no tienen un manual de funciones. Hay empresas que le dicen a uno, mira, entonces, ¿cuáles son las funciones que vas a desarrollar? Yo te digo que tienes que cumplir con esto, con esto y con esto. Y como no está el manual de funciones, pues redáctalo y me lo pasas. ¿Qué es eso? Eso no puede ocurrir. ¿Alguna vez les ha ocurrido eso? No, sí, sí están, se fueron. Ay, Dios mío, y yo que cerré por acá mi pantalla para hacer. Profe, aló, aló. Aló, hola. ¿Ya me escuchas? Sí, te escuchamos. Uy, es que hoy tengo el internet terrible. No, yo también y por eso fue que cerré mi pantalla, pero entonces, pues cierro pantalla, pero no los dejo, no los puedo ver y no sé, y como ustedes también tienen la pantalla cerrada. Te decía que sí, profe, que también me ha pasado que no me dan un manual de funciones, sino como que me dicen que por el camino me van diciendo qué tengo que hacer. No, eso es un error terrible, eso es un error espantoso, eso no puede llegar a suceder. Ninguna empresa se puede dar el lujo específico de decirle a la persona que acaba de contratar, sabe que dese los lineamientos de su cargo, que con lo poco que haga yo me voy a sentir contenta. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar porque es como cuando uno le encarga. Una cosa es comprar, por ejemplo, una casa en obra gris o en obra negra y otra que le digan a uno, bienvenidos al futuro, entonces usted compró apartamento y casa, listo, entonces espere a que los del tercero construyan el tercer piso para que cuando usted llegue al cuarto piso y su área es esta, yo le voy a poner las paredes de cerramiento. Aquí está el cemento, aquí están los ladrillos, aquí están los planos, aquí están los tubos y pues medianamente usted va a poder llamar a alguien para que le ayude a conectar el agua y a conectar la luz.
¿Será que eso podría llegar a pasar? Pues eso no puede llegar a pasar, eso no pasa nunca. Una cosa diferente es que a uno le entreguen un apartamento o una casa en obra gris y uno se encargue de llamar a un maestro para que le termine y le ponga los acabados. Pero eso es lo que hacen las compañías cuando entregan un cargo sin haber definido cómo es el manual. Si es que yo tengo que tener una carta de navegación, yo tengo que tener un mapa de procesos que me diga, es que este documentico va de aquí para allá y de acá para allá, y este va en doble vía y usted le manda copia, o esto nunca le debe llegar a fulano de tal, esto nunca lo vaya a soltar, esto lo tiene usted que archivar en digital, esto tiene que estar en papel. Si no existen las normas de juego, si no las hace quien logró organizar su compañía, imagínense uno tratando de investigar. Es absolutamente ridículo que pueda pasar, pero pasa. ¿A alguien más le ha ocurrido algo así similar? ¿O siempre han corrido? No, profe, pues a mí lo que me ha pasado es que de pronto recibo ciertas funciones Sí. y ya cuando después de un tiempo me asignan unas nuevas diferentes, ¿sí? Pero pues digamos que ya después de llevar cierto tiempo me asignan unas adicionales. Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Te asignan unas adicionales con la misma remuneración o te cambian de cargo? Porque es que esa es la No, otra con la cosa. misma solamente, ay, mira, es que como tú eres buena en esto, por favor, ayúdanos con tal cosa, y uno queda como que, pues, o sea, no es lo que yo, no es lo que, no es mi función. Oye, es que Pepito, que es el encargado de no sé qué área, no está, o tiene vacaciones, o lo sacaron, entonces mientras llega el reemplazo, tú, porfa, nos ayudas. Sí, es que eso es, o sea, por ahí empiezan las compañías a volverse cantinflescas. Entonces, desde chiquitas las empresas tienen que ser muy claras, porque es que desde pequeñitas uno necesita que todo esté organizadito. No, es que mire, yo estoy haciendo un emprendimiento y eso se los aconsejo a ustedes en el momento en que vayan a hacer su propia empresa. Listo, no somos sino 3 gatos, pero pensemos a lo grande. Pensemos en que es una empresa y esas son sus funciones y esas son mis funciones y este es su manual de cargo y este es el mío. Así uno identifique que al comenzar uno es todero, porque uno gerencia, vende, pero también barre y hace el tinto. Entonces, pues no se nos cae el moño por eso, pero es nuestra empresa. O sea, no hay forma de tener a una persona en servicios generales, no hay forma de contratar a un vendedor, entonces uno se encarga de una parte, obviamente en procesos muy complejos como por ejemplo la parte contable. ¿Cómo va a ser uno con la parte contable? Pues la contrata por cuando no tiene cómo, pero es una falta de todo, es una falta de claridad, una falta de ética cuando las empresas y sobre todo las grandes no tienen todo totalmente establecido. Entonces recuerden que es fundamental. Primero, en este modelo, identificar sus propias competencias. Segundo, ¿qué es lo que a nivel de objetivos tengo yo? ¿Qué es lo que a nivel de objetivos la compañía quiere alcanzar? Si existe un plan estratégico de compañía, hay que hacer muy claro ese plan estratégico de compañía y saber qué papel juego yo dentro del plan estratégico de compañía. Adicionalmente, tiene que haber un manual de función, tiene que haber un mapa de procesos y pues voy a volver aquí a compartir la pantalla y si no, entonces se me van a quedar acá gringos, perdón, con lo que venían y mejor necesitamos el refuerzo. Entonces, con estas estructuras casi de carácter filosófico, yo voy haciendo que la compañía sea seria. Yo no puedo implementar una evaluación de desempeño si no tengo un manual de funciones y si no tengo un mapa de procesos. Porque entonces, ¿sobre cuál base voy a construir la evaluación de desempeño y con cuáles ojos me van a mirar y con cuáles ojos me van a medir? Entonces, necesariamente tenemos que ser serios en ese aspecto. Ay, ahora esto no quiso caminar. Listo. Los procesos de selección y vinculación
obviamente deben ser claros, debe haber coherencia para que mi perfil de cargo se ajuste específicamente a el plan estratégico de compañía y al perfil que han construido para ese cargo en particular. De ahí en adelante, todo lo que la compañía establezca desde el punto de vista de capacitación, no es que la política, digamos, claro, debe haber políticas, debe haber misión, debe haber visión, eso vamos a ver más adelante dónde va a aparecer, porque sin eso es fundamental, sin eso no se puede trabajar porque es una información de carácter fundamental, pero es muy importante determinar si existe una política de capacitación, pues bueno, hacer un conocimiento sobre lo que es esa política de capacitación, pero si no existe, y como en este momento y en todos los momentos de la vida se trata de utilizar muy bien los recursos, la mayor cantidad de capacitaciones que se impartan dentro de la empresa deben ser específicamente para hacer cada vez más grandes los perfiles ocupacionales de las personas que están vinculadas a la organización y buscar mejores rendimientos. No tiene sentido que si, bueno, ya las empresas muy grandes lo que hacen es que obviamente no, pues cursos de cocina, cursos de no sé qué, de pastelería, hacen el tema de fútbol, entrenamiento para los niños, claro, eso va dentro de todas las políticas que trabaja talento humano, de fortalecimiento de las relaciones, de engrandecimiento de la familia, de hacer crecer el autoestima de las personas, de darles un poquito de entretenimiento, de diversión, eso todo está muy bien, pero cuando se tienen escasos recursos para capacitación, si hay algo que necesita toda empresa es tener un plan de capacitación. Ojalá que todas las capacitaciones y los entrenamientos sean para que la persona que trabaja conmigo sea cada vez mejor dentro de la gestión que está desarrollando. Como gran conclusión podemos decir todo plan estratégico debe estar enmarcado dentro de políticas institucionales. Además, debe haber una coherencia entre la misión, la visión y los valores. Se debe, obviamente, anclar todo esto dentro de un parámetro, digamos, normativo, que tenga amparo constitucional y que esté dentro de las normas subyacentes, porque pues de nada nos sirve armar tremendo plan y resulta que eso es violatorio, por ejemplo, de lo que es la normatividad laboral. Entonces, pues no es loco pensar que hay que revisar este tipo de condiciones. Bueno, muy bien. Estos cuadritos que están viendo aquí o este cuadrito que están viendo aquí, ¿lo han visto en la universidad en algún momento? Sandra, ¿estás por ahí? No, profe, yo no lo he visto. Julián. No, no, señora. No, señora. ¿No? ¿No lo han visto? Bueno. No. Bueno, David, que estás por ahí también estrenando curso. ¿En algún momento has visto este cuadro? No, señora profe. Bueno, pues este cuadrito es un cuadrito que a nivel de dirección de programa o a nivel de rectoría o a nivel de, digamos, de quienes definen dentro de la malla curricular las posibilidades de las personas. Entonces, se revisa. ¿Por qué? Porque unas competencias que uno define para un determinado profesional no solamente son todos esos conocimientos y esas habilidades blandas que la persona puede tener, sino que se clasifican. Entonces, esto aparece respaldando la malla curricular de los programas que ustedes están viendo. Entonces, muchas asignaturas están orientadas hacia el saber, es decir, les están dando conocimientos para ser profesionales en una y otra disciplina. Pero también tienen otras que son específicamente del saber hacer, o sea, que nos entregan habilidades para gestionar
desde el punto de vista de la manufactura o del proceso. Y hay otras que le dan a uno que son como aquellas como filosóficas. Por ejemplo, esta, para formación de ustedes, está catalogada dentro del saber ser. Porque es que nada saca uno cuando uno es una muy mala persona dentro de la gestión laboral. Yo creo que uno debe tener actitudes que dignifiquen la profesión, actitudes que dignifiquen el trabajo, actitudes que me dignifiquen a mí como una persona que está trabajando y que está haciendo y que está aportando y que la contrataron para lograr cosas. Y la otra es el tema de los valores. Entonces, por un lado, hay conocimiento. Si recuerdan, empezamos esta reunión del día de hoy diciéndoles que había que pensar un poquito en el tema de las habilidades blandas, porque las selecciones de talento hoy en día no están tan centradas sobre lo que la persona conoce del cargo, sino sobre la calidad de la persona. Entonces, es muy importante no solamente tener conocimiento, habilidades, sino tener una muy buena actitud. ¿Y por qué reviso este tipo de competencias y de saberes? Porque es que este diplomado se llama Talento Humano y Clima Organizacional. Imagínense, ¿qué es el talento? Ya habíamos visto. Son las distintas competencias y las calidades y cualidades que yo tengo para desarrollar una u otra cosa, ¿cierto? Y fuera de eso está dentro de la humanidad. Y la humanidad, una cosa no dijeron que éramos máquinas, no, no somos máquinas. Somos personas con realidades absolutamente concretas que además le están entregando una vida, obra y milagros a una empresa en particular. Pero esa empresa tiene que ser calidosa conmigo y yo con ella. Entonces tiene que haber valores de parte y parte. Fíjense que hay una compañía, yo siempre me equivoco, no sé si es Home Center o Home Century, que no es que paguen muy bien, pero tienen una condición muy bonita. Y es que a los empleados que tienen hijos les pagan el estudio desde el colegio hasta la universidad. Entonces la persona considera que ya esa ayuda es fundamental. Y el hecho de tener estos apoyos desde el punto de vista compañía, que me apoya a mí pues a sacar mi hijo adelante y que me le pague la carrera, como de dónde se ha visto. Yo, si a mí eso me pasara, yo viviría arrodillada en pepitas todos los días y estaría dando gracias. Lo mismo yo creo que a cada uno de nosotros que nos digan, mira, por el hecho de trabajar a ti aquí, yo te voy a dar esto o aquello o aquello o aquello, y que no estén mirando específicamente como a cuentagotas, ¿no? ¿Cuántas gotas me diste? ¿Cuántas gotas te voy a dar? No, la idea no sería esa, sino es un reciprocité. Eso es lo que hace el clima organizacional. Eso es lo que hace que las cosas se hagan en cada empresa con un toque particular. Eso es lo que yo hago, que digo, uy, yo después de haber conocido esta compañía, mejor dicho, qué bendición haber llegado acá. Yo lo doy todo porque ella me ha dado mucho. Entonces, claro, uno se va como a veces, se va como, ¿cuál es la palabra? Conformando con cosas que le llegan y uno dice, no, pues a estas alturas ya es una bendición tener un trabajo en este tiempo de pandemia. O sea, los que tenemos trabajo, debemos dar gracias porque tenemos un trabajo. ¿Cuánta gente hay sin trabajo? ¿Y cuántos conocemos que simplemente siendo excelentes les retiraron la posibilidad de tener ese trabajo que va a ser el sustento para su familia? Por lo tanto, así como se miran las mallas curriculares, este tipo de conocimientos y saberes, pues de la misma manera también los tenemos presentes en las organizaciones. ¿Algún día lo habían visto de esa forma? De mi parte, no, señora. Ok, bueno. Entonces, entramos también a mirar qué implica, espérense un segundo porque tengo como duda aquí. No, pero ahí está bien. Muy bien.
siempre les daré un consejo y es cada vez que estén manejando un concepto que sea nuevo, traten de identificar muy bien a qué referencia hace la palabra. Nosotros tenemos en nuestra lengua la posibilidad de llamar de la misma manera a muchas situaciones y ahí es donde se van presentando inconvenientes y uno tiene que ir precisando. Por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes cresta, ¿en qué piensan? Cuando dice qué, perdón, profe. Cresta, cresta. La cresta de un gallo. La cresta de un gallo, pero puede ser la cresta de una ola, puede ser la cresta de una montaña. Entonces, tengo que precisar un poquito, hay un capítulo dentro de nuestro manejo de lengua que se llama la polisemia. Y la polisemia lo que identifica es palabras que a veces yo concibo de una manera, pero que tienen múltiples significados, ¿no? Cuando digo gato, por ejemplo, es un ñañao de bigotes, puede ser con el que se sube el carro para cambiar una llanta, puede ser un ritmo, no estoy muy segura si ese ritmo es en Uruguay o en Paraguay, que se llama el gato, pero forma parte del folclore. Y también se le llama gato a un puñito de esos que le dan a uno aquí como medio pescozón y le pegan a uno duro con los nudillos. A eso se refiere también, uy, le pegó, le dio un gato y entonces sale morado y todo. Entonces hay que llamar a las cosas por su nombre. Cuando vamos a definir la gestión, revisamos un concepto primario que se llama planeación. Si bien es cierto, la planeación es uno de los conceptos más antiguos que tiene la administración y dentro de la administración está incluida la administración del talento humano, estamos en la época en que no se llamaba administración del talento humano, sino administración del recurso humano. Como quien dice, era como muy cosificada la situación con las personas y digamos, eso de tener recursos, pues sí, yo tengo recursos y mis recursos puede ser plata, puede ser recursos renovables desde el punto de vista, por ejemplo, del país. En una empresa puedo tener un equipamiento en particular del cual voy a sacar un partido y voy a sacar un provecho. Y cuando se hablaba del recurso humano era justamente eso. Era exprimir al empleado hasta sacarle la última gota de tuétano por el menor valor posible concebido en una nómina. Aquí se trata de un cambio, se trata de verificar que a ese talento humano yo le voy a dar todo mi cariñito y lo voy a involucrar dentro de un proceso de gestión. ¿Requiere planificación? Sí. ¿Por qué? Porque tengo que implementar metodologías propias de potencializar las calidades y las cualidades del talento humano vinculado a la organización. ¿Dónde están ellas? Pues básicamente las primeras, las primarias, en el tema de las competencias, pero lo segundo es que a nivel de ojos de compañía, lo que tiene que ocurrir es que las competencias que yo tenga dentro de mi talento humano deben ser aquellas que colaboren con el plan estratégico de la organización y se ajusten, como dice ahí, a procesos relativos al cargo. Como quien dice, las personas adecuadas en el sitio adecuado, pero con mucho cariño, mucho amor y mucha condición de por medio. Cuando yo voy a gestionar el empleo, entonces es cuando veo que custodio a la persona desde que estoy pensando en ese cargo, o sea, no tengo a ningún candidato. Cuando ya abro la oportunidad de mi candidato y entonces cuido mucho el proceso de selección, cuido mucho ese proceso de vinculación y cuando ya lo tengo dentro de mi compañía, cuando ya hay síntomas de incorporación. ¿Alguna vez habían oído hablar del concepto? Los síntomas de incorporación es cuando la persona
siente que ya es parte de la compañía, cuando de alguna manera, por ejemplo, puede delegar tareas, cuando sabe trabajar en equipo y cuando prácticamente se desempeña como gato boca arriba. Entonces, esos momentos son muy, pero muy importantes. Por eso es que decimos que hay que construirlos a partir de un marco que tenga misión, visión, valores. Pues nosotros en comunicación hablamos de atributos de imagen, porque los atributos de imagen son similares a los valores, pero son los conceptos que yo quiero posicionar en la mente de mi audiencia clave, y son esos conceptos sobre los que voy a construir un contenido o una redacción para que las personas que están afuera generen corrientes, sobre ellas se generen corrientes de credibilidad sobre la marca y sobre la reputación de la empresa. Entonces, uno escribe bien de su compañía, pero con un lenguaje propio. Los de Alpina, por ejemplo, se llaman alpinistas y saben cómo se llama el tema de los alpinistas y qué son en teoría, y cada compañía como va creando su filosofía, su modo de ser, su forma de ser, y obviamente pues dentro de eso el clima organizacional. Entonces, no se han identificado solamente esas condiciones de ingreso, de filosofía, sino también de proceso de selección, de mantenimiento, de talento, y ahí es donde cabe el concepto de la capacitación, de la evaluación de desempeño, digamos, hacer promover a las personas dentro de la compañía por distintos cargos, cosas así por el estilo. A eso hacemos referencia cuando gestionamos los talentos que tenemos dentro de la organización. El tercer punto es la gestión de desarrollo, y dice: el propósito es que los procesos de evaluación y certificación de las competencias laborales se definan y ejecuten con coherencia a las necesidades del cargo, y que estos ajustes optimicen la gestión del individuo para alcanzar metas y objetivos. Entonces, ahí entramos en una última parte, que es la gestión de desarrollo. Esa gestión de desarrollo involucra, por ejemplo, la evaluación de desempeño. Yo lo que quiero es que la gente que está conmigo cada vez esté más fortalecida, más crecida, cada vez conozca más de la empresa. A las empresas les cuesta mucho, mucho dinero la rotación temprana de personas, es decir, personas que vinculó, que de pronto no venían con una selección adecuada, se pusieron en un cargo, en medio del cargo pues se hizo, o sea, se generaron inconvenientes, no se atendió bien a los clientes, no se hicieron bien las entregas, adicionalmente no se hizo lo que se tenía que hacer en el tiempo real, se evidencian los errores, y entonces uno define salir de la persona y dar por finalizado su contrato laboral. Es insatisfacción y trauma para el que tiene que irse como para uno que tiene que despedirlo. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería la verdadera gestión del talento humano? Debería ser darle herramientas de desarrollo dentro de la organización. Por eso es que minutos atrás había hablado de que todo lo que se le dé a la persona, es decir, a nivel de herramientas, a nivel de experiencias, a nivel de capacitación, sea lo que esa persona necesita para que de por sí misma ella cambie y luego haga cambiar específicamente a la compañía, porque todas las compañías se caracterizan por ser de una o de otra manera y ofrecer a sus clientes recorrer el kilómetro extra o ser distintos o diferenciarse frente a la compañía. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muy bien. ¿Interesante o un poco interesante? ¿O ya han tenido asignaturas que hayan hablado de eso? Sí, está interesante, profe. Yo no había tenido asignaturas que hablaran del tema. Bueno, es importante porque entonces tenemos información directamente para aplicar cuando estemos dentro de la vida laboral, y ojalá algún día les toque definir los destinos de otras personas con esta visión. Seguramente van a estar por detrás del crecimiento de muchos, van a estar por detrás del desarrollo de muchas familias, van a tener muchísimas satisfacciones.
Hoy en día caracterizarse por ser el malo de la película no funciona. ¿Sobre qué base entonces se van a sentar las competencias profesionales? Entonces ya habíamos mirado la universidad que podría estar revisando. Entonces aquí las tenemos un poquito más desagregadas, no solamente desde la concepción de lo que es su trabajo, sino también de lo que es su profesión. Entonces los tenemos sobre 4 ejes fundamentales. Uno, el saber, es decir, tener conocimiento para desarrollar el cargo. ¿Qué tiene que hacer uno? Pues identificar muy bien qué tipo de saberes tiene el profesional que está buscando pertenecer a X o Y perfil, a X o Y tipo de profesional. Entonces, les voy a dar un ejemplo aquí como sencillo de lo que yo sé, de lo que yo conozco. Los comunicadores sociales formados en una universidad donde yo trabajo tienen 3 posibilidades de trabajar. Una, desde la línea del periodismo, otra desde la comunicación organizacional y una tercera desde el ayudo a comunidades. Por lo tanto, yo como directora de programa, lo que tengo que asegurar es que mi malla curricular o mi carrera le apunte a nivel de conocimientos y de saberes a esos 3 frentes que va a tener el comunicador social. ¿Por qué? Porque yo estoy ofreciendo al mercado laboral un tipo de profesional que es diferente y mi comunicador es completamente distinto al de la Javeriana, al del Externado, al de Unimpau, al de la Universidad Kuhn, o sea, todos somos distintos y yo quiero ponerle un sello propio. Entonces, si lo tengo visualizado así, pues esa persona va a salir con saberes o conocimientos para que pueda trabajar en las 3 áreas. Entonces, uno tiene que revisarse a sí mismo. Ah, listo. Y entonces, ¿yo qué tipo de profesional soy? ¿Qué tipo de conocimiento tengo? ¿Qué tipo de conocimiento aplicado a lo que es, por ejemplo, una especialidad? Pensemos en los médicos. Los médicos estudian un montón de tiempo para ser médicos generales. Cuando deciden hacer el rural o la especialización, van y se ponen a trabajar también en un hospital donde van a tener distintos pacientes con una especialidad. Entonces, esa especialidad, la primera que surge es la cirugía. Y porque es la cirugía general. Y después de la cirugía general, ahí sí les da por ser, por ejemplo, gastroenterólogos. Entonces ya saben que son médicos, gastroenterólogos, pues médicos, cirujanos especializados en gastroenterología. Pero que digamos que en la gastroenterología se dedicaron a la hepatitis B. Entonces, hay médicos que son especialistas en la salud de la uña del dedo meñique de la mano izquierda, porque el dedo meñique de la mano derecha tiene otro tipo de uña. Ellos, los médicos, son así. Entonces, por ejemplo, yo ahorita en pandemia, yo no sabía que existía una profesión que era la del intensivista. No tenía ni la menor idea. Jamás había oído esa especialidad. No la había visto en ningún cuadro médico en ninguna parte. Y me sorprendió ver que realmente esos son los guerreros del siglo, los que están metidos en un hospital y son los que saben perfectamente qué hacer si falla el pulmón, qué hacer si falla el corazón, qué hacer si falla el riñón, qué hacer si falla todo en esta vida. Son muy importantes. Y Colombia tiene un déficit de intensivistas increíble. Claro, nunca estamos en el nivel de ocupación de camas UCI como estamos ahorita, pero necesariamente, pues, o sea, si la declararon como especialidad, pues tiene que haber gente. Entonces, su carrera, mis queridos amigos, ustedes como nadie conocen su carrera, pues qué tipo de gente y qué tipo de perfiles tiene su carrera. Uno tiene que saber específicamente todo. Entonces, tengo que saber qué conocimientos son propios de esa especialidad en particular. Las otras corresponden al saber hacer. Ese tipo de gestión, ¿qué habilidades necesita? Entonces, por ejemplo, en mi profesión, hablo de la mía porque pues yo, en mi especialidad, que es la comunicación organizacional, obviamente tengo que saber de esto, de cómo son las empresas, de qué pasa dentro de las empresas, cómo son los procesos de selección, cómo uno de comunicador coexistir con un psicólogo, cómo coexistir con un ingeniero industrial
que él es el que se las da, que él es el que sabe de todo, porque en ingeniería industrial no hay nada más general que un industrial. Eso sí, saben absolutamente de todo, pero digamos, ellos son los llamados a ser gerentes de compañía. Y cuando uno llega como comunicador y con una especialidad en organizacional, pues ellos sienten que le llevan a uno años luz, además por el tema de las matemáticas, por el tema de muchos conceptos de carácter ingenieril. Entonces, uno no tiene por qué apabullarse, si es que uno no nació para sabérselo todo. Hay inteligencias múltiples y por eso uno selecciona distintos tipos de disciplinas que, claro, uno selecciona la que le gusta a uno, pero la que le gusta a uno tiene que desarrollar una habilidad. Entonces, en la mía hay que saber escribir, en la mía hay que saber hablar, en la mía hay que saber manejar las distintas noticias, hay que conocer los distintos géneros periodísticos, hay que manejar los medios de comunicación, tanto masivos como alternativos. Hay que manejar el tema corporativo desde la oficina o gabinete corporativo. Tengo que saber cuáles son las funciones de una persona que trabaje en un gabinete de estos o en una oficina corporativa. Tengo que saber del entrenamiento a voceros. Voceros son los que salen a hablar o salen en las entrevistas frente a los medios de comunicación o la opinión pública y que tienen una preparación específica. A esos no se les mueve ni una ceja, no hablan más de lo que deben y ellos son los que dan de las declaraciones. Por lo general son los gerentes de compañía o son los DIRCOM, que son los directores de comunicación. Tengo que saber específicamente de relaciones públicas. ¿Perdón? Pensé que era una pregunta. Hay que saber de responsabilidad social empresarial. Hay que saber de estrategias de comunicación organizacional. Entonces, eso define la escritura, hablar, el relacionamiento de las personas para el saber hacer, o sea, desarrollar habilidades. Esas son las competencias profesionales. El poder hacer, que es la aptitud que yo tengo, ¿sí? Yo soy de tal forma, entonces viendo mis competencias, yo creo que yo tengo aptitud para cantar, tengo aptitud en general para la música, pero no tengo una aptitud, no sé, para los idiomas. Entonces, tengo que mirar qué es lo que puedo hacer desde la aptitud, aquellas cosas que se me facilitan, aquellas cosas que tengo y evidenciar las que no tengo, que es sobre las que yo voy a trabajar para complementar mi competencia profesional. Y las otras son las actitudinales, sobre las que recaen las habilidades blandas. Entonces, la comunicación está dentro de las habilidades blandas. Entonces, es tener una actitud de comunicación. ¿Cómo se construye un clima organizacional? Siendo parte activa del proceso, siendo pieza fundamental del cambio, siendo coayudador del otro para que entre todos alcancemos lo que necesitamos lograr. Entonces, que a mí no se me da el Excel y que tengo fallas y que resulta que mi ingeniero pues es un habilidoso en la formulación y en una cantidad de cosas. Enséñenle a esta pobre niña a tener una actitud positiva frente a la matemática y digan, todo el mundo puede saber de matemáticas. Pero claro, yo me taré y entonces tal vez es una actitud, una negación que tengo sobre mi vida porque no me fue muy bien en el tema matemático, pero me tocó aprender de eso cuando fui gerente de compañía. Si yo me sentaba a leer unos estados financieros a estas alturas del partido, bueno, digamos en marzo, en este momento las empresas están mirando estados financieros ahora en abril porque todo sea como corrido. Pero uno tiene que llegar a una junta directiva a saber leer cifras. Uno tiene que saber si se quebró o no se quebró, porque es que el contador a uno no le dice si se quebró o no se quebró de manera oportuna, porque a veces las compañías no llevan una contabilidad real, sino una contabilidad prácticamente de presentación de impuestos, y es lo peor que le puede pasar a un gerente. Uno tiene que estar pidiendo permanentemente estados financieros, cómo va mi compañía, en qué subió, en qué bajó, cómo está el dólar, si tengo que ver el comportamiento del dólar, me endeudé, no me endeudé, qué pasa por allá con las nacionalizaciones, hubo
modificación en las posiciones arancelarias, bueno, de qué vive el comercio, cuál es la filosofía de este. Por eso es que dicen que los que hacen grandes negocios los hacen apenas conversando con las demás personas. Entonces, quiero ser gerente, tengo que tener una excelente actitud, una excelente proyección de mi personalidad y de la misma manera tengo que tener otras condiciones. Hablar, imagínese uno como gerente general de una compañía y no, vaya usted, yo no quiero hablar con la gente, no, no, para eso lo contraté, vaya y habla. No, eso no puede ser así. Yo le tengo que dar la cara a mi gente y además tengo que generar empatía otra vez. Querer hacer las cosas. Bueno, mis queridos, quisiera saber si están aburridos o no están aburridos. No, profe. Bueno, chévere porque pues siempre les preguntaré para tratar de, como no conozco su proceso académico y de qué manera desde sus carreras poderlos ayudar, sino desde una generalidad a nivel de comportamiento de compañía, de experiencia, de todo eso, pues aunque hay un plan establecido, tengo que andar testeando permanentemente hacia dónde vamos y cómo se sienten. Eso es lo que debe pasar siempre cuando uno tiene un grupo de personas que están frente a uno y están aprendiendo cosas. Entonces, si ya es llover sobre mojado, no tiene sentido porque el diplomado no es para eso. El diplomado es para tener una visión distinta y para que ustedes lleguen a sus empresas a generar el cambio, para que ustedes cuando tengan un emprendimiento piensen en lo que implica tener la responsabilidad de un talento humano sobre sus hombros y la responsabilidad de catapultarlo hacia el éxito y adicionalmente de ubicarse laboralmente muy bien en condiciones de éxito. Esa es como la misión. Entonces, pues vamos a dejar hasta acá. Les agradezco mucho su asistencia el día de hoy. No sé si tengan preguntas. No, profe, hasta el momento no. Ok. Vamos bien en cuanto a toma de apuntes y todas estas cositas, ¿cierto? ¿Sí? David, David, ¿hoy fue su primera clase? Sí, ¿no? No, señora, el martes yo entré. Ah, el martes pasado su merced estaba así. Profe, para mí sí, esto es la primera clase. Ah, sí, Chinita. Sí, porque hoy nos vinculamos al grupo, ¿no? Sí, profe. Además porque te vinculaste en, creo que anteayer o ayer al diplomado. Ayer al diplomado, eso me lo dijo la doctora Adriana. Entonces, pues afortunadamente tenemos una grabación y la dejamos ahí en la plataforma. Entonces, lo que no he hecho, creo que no he hecho, lo que no he hecho es subir la grabación de la clase anterior. Entonces voy a terminar esta y les prometo que subo las grabaciones a su plataforma para que tú, Diana, puedas observar en un tiempo, ahorita que vamos a tener un fin de semana extraño, pues extraño y no, cuídense mucho, nuevamente en confinamiento y alejaditos los unos de los otros, aprovecha este tiempecito para que puedas ver las clases. Señora, te tengo hoy con latencia tenaz. En fin, sí, bueno, cualquier cosa me escriben por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias y pues espero que hayan pasado un buen tiempo. Vale, profe, gracias. Un abrazo. Muchas gracias, profe, que descanse. Gracias, lo mismo ustedes, un buen fin de semana. Un abrazo. Gracias, chao. Chao, profe, gracias. Chao.